están las preguntas, pero vamos a hablar directamente entonces ya de cómo escribir, leer y escribir dentro de un archivo. La idea es que para cada archivo que nosotros querramos manejar vamos a tener que tener un stream, ¿sí? Es decir, es un conjunto de bytes fluyendo de un origen hacia un destino, y este conjunto de bytes es el que vamos a tomar nosotros para obtener la información. Recuerden entonces que se necesitan dos o tres partes, dos o tres clases al menos, dependiendo de cómo lo hagamos, ¿sí? Por un lado vamos a necesitar FileInfo, por el otro lado vamos a necesitar el stream en particular, FileStream, y por el otro lado vamos a necesitar un StreamWriter y un StreamReader, ¿sí? Dependiendo si queremos leer, escribir o alguno de los dos solamente. Fíjense que existen estas clases del mismo tipo. En particular, por lejos la más utilizada es FileStream, cuando quiero trabajar sobre un archivo. Pero como stream se maneja como un conjunto de datos, de bytes, también puedo trabajar de una manera similar con un flujo de datos en memoria, ¿sí? Y algo interesante son por ahí los streams criptográficos, después network stream para manejar todo lo que es flujos que puedan ir y venir a través de una red. Y otro que es muy interesante es un flujo de datos, pero que proviene de un archivo comprimido, ¿sí? Chipeado. Por lo tanto, estos son los que tenemos. Nosotros vamos a utilizar ahora FileStream, que es el que normalmente se utiliza. Los otros obviamente están disponibles ahí para que puedan investigar. Como les decía, entonces la idea es que FileStream me ayuda a mí como punto de inicio para poder leer y escribir sobre archivos, pero solo con eso no basta, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo con FileStream puedo llegar a crear un archivo solamente, pero si quiero escribir en ese archivo o leer de ese archivo, voy a necesitar de las clases StreamReader y StreamWriter, ¿sí? Fíjense que por ahí los nombres no son los más intuitivos en ese aspecto, pero para cuando nosotros necesitamos manejar stream de texto directamente, ¿sí? Nosotros podemos utilizar StreamReader y StreamWriter, ¿ok? Eso es para archivos de texto. Ahora, fíjense que hay uno que puede llevar a confusión, que es el StreamReader y el StreamWriter, que esos lo van a usar cuando quieren manejar el texto, pero sobre un flujo de datos que está ubicado directamente en memoria, ¿sí? Eso normalmente se hace cuando yo de antemano cargo los archivos, quizás con propósitos de performance, entonces me manejo directamente con archivos que se encuentran en memoria. Allí debería utilizar Memory Stream, y si son textuales utilizarían StreamWriters y StreamReaders, ¿sí? Y van a ver por allí entonces que van a existir otras clases que se llaman TextReader y TextWriter, ¿sí? Ambos, StreamReader y StreamWriter, heredan de TextReader y de TextWriter, ¿sí? Por lo tanto, no es una clase que podamos utilizar en general directamente. Lo que vamos a estar utilizando entonces para manejar archivos de texto son StreamReaders y StreamWriters. Y si vamos a querer escribir o leer archivos binarios, utilizamos los que se encuentran hacia abajo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una secuencia completa de cómo escribir un archivo de texto a nuestro sistema de archivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo allí? Primero, apuntando al directorio C, perdón, a la unidad C, a la raíz, y apuntando al archivo test.txt,
¿sí? Allí lo que hago es, abro el archivo, si no existe el archivo me lo va a crear y va a ser de lectura-escritura, ¿sí? Necesito hacerlo de lectura-escritura, en este caso porque voy a estar escribiendo, sí o sí, pero aparte, en el caso de que haga un Open or Create para lectura solamente, también voy a necesitar hacerlo de lectura y escritura por lo del tema de la creación. ¿Bien? Profe, le hago una ¿Sí? El tema de la ruta, hay una forma en la que yo le pueda decir que busque dentro del proyecto. O sea, por ejemplo, si yo cambio de computadora o cambio de lugar el proyecto, que pueda encontrarlo igual el archivo, Sí. porque está dentro del proyecto. Y Se no tener. puede, tendrían que probar con Environment y Application, en la cual pueden obtener la ruta del la ruta de la ubicación actual donde se está ejecutando la aplicación. Entonces la Ah, pueden concatenar y allí ya lo tienen solucionado. ¿Ok? sí, sí, sí. Bien. Profe, una pregunta. Sí. El writer sería cerrado ya por el using, ¿correcto? Pero el file stream lo tenemos que cerrar nosotros mismos. O podemos hacer una forma de que cierre el using también Eh, el Acá stream. yo la verdad es que no probé si funcionan, pero deberían funcionar los dos podrías tener dos anidados, digamos. Sí, tranquilamente. Exactamente. ¿Sí? Nada más que bueno, la idea de esto es mostrar un poquito la variedad que hay como para hacer una cosa, algunas cosas de diferentes maneras. ¿Sí? Pero sí, en definitiva debería ser posible. Fíjense que hoy lo hicimos de antemano y acá lo podríamos anidar y debería funcionar. ¿Sí? Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, y fíjense lo interesante es que la escritura de texto al menos, se parece, fíjense, bastante a escribir sobre la consola. Eh, entonces, ¿qué es lo que estoy creando acá? Estoy creando un stream writer a partir de qué? A partir del file stream. ¿Sí? Entonces yo voy a querer escribir sobre ese archivo, voy escribiendo todas las líneas que necesito, obviamente este es un código de prueba, se crea el archivo entonces con este texto y al final cuando no lo uso más lo cierro. ¿Sí? Entonces eso es escritura. Bien. Y luego, si quiero hacer lectura, se puede hacer de la siguiente manera. Esto siempre estamos hablando de un archivo de texto. Entonces, fíjense que acá abro o creo el archivo de lectura o escritura, creo el stream reader a partir del file stream. Un detalle que esto tienen que tener en cuenta para que funcione el while que está acá es que en este caso a input, al string sobre el cual van a estar devolviendo la información que van a leer del inicializarlo con nulo en vez de con un string vacío. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando el flujo de texto ya no tiene más para leer, va a devolver nulo. Y fíjense que en este caso lo que estoy haciendo es utilizando en el while una expresión lógica, pero además es una expresión lógica funcional, es decir, que yo estoy ejecutando un método allí adentro a través del input. ¿Sí? Entonces, hago una lectura de líneas sobre el stream reader, eso se lo vuelca a input y luego a ese input lo comparo para saber si es distinto de null. Bien, una vez que eso se corrobora, en este caso está imprimiendo en consola, imprime el texto y se terminó. Esto lo hace línea a línea. ¿Sí? Y al final cierro el file stream. ¿Ok? Sí, profe.
Fíjense que es bastante sencilla la ejecución entonces de una lectura y de escritura. Lo que hago acá es, a partir del reporte generado por el anterior, puedo generar un archivo de texto. Yo lo que hice acá es, además, sí, por ejemplo, exploro el directorio que quiero. Vamos a ir a Win. ¿Sí? Puedo escribir sobre el archivo y fíjense que ahora leo y me trae lo que guarda. ¿Sí? Es eso básicamente lo que ustedes pueden hacer si quieren, lo pueden implementar de esta manera o de otra. ¿Sí? Allí adentro tengo dos, bueno, háganlo ustedes, ¿sí? Y después me dicen a ver cómo lo hicieron. Pero incluso es más fácil incluso que lo que estábamos mostrando porque lo que tenemos que hacer es un vuelco del textbook nada más al archivo, o sea que ni siquiera hay que iterar básicamente. ¿Ok?